Hola, hola, feliz día y feliz 1 de diciembre de 2022. Este año ya se terminó, vienen las Navidades y a despedir este año que vamos a 2023. Por ahora nosotros vamos a aprender cómo hacer inversiones en la bolsa de valores bajo este curso de trading avanzado. Venimos con el capítulo 5, comenzamos, ¿ok? Y no hay tiempo que perder. Ok. Gaps. Voy a explicar un momento qué son gaps, ¿ok? Escuchen bien la palabra, gaps. Gaps se produce cuando hay un gap en el mercado y el precio vuelve a visitar estos niveles. O sea, ¿qué es un gap? Un gap es, vean aquí la representación gráfica, que como que las velas no tuvieron negociación y saltan directamente hacia un punto más bajo que encuentra otro soporte. ¿Ok? Entonces voy a leerlo otra vez. Se produce cuando hay un gap en el mercado y el precio vuelve a visitar estos niveles. Su importancia depende de la amplitud del gap, su situación, contexto y el tiempo que ha tardado en volver en estas zonas. ¿Ok? Suelen darse mayormente en gráficos de acciones de bolsa, como en el siguiente ejemplo de la empresa Amazon. Cuando dicen que suele darse en gráficos de acciones de bolsa, quiere decir que en las empresas de la bolsa de valores suele darse más los gaps que en Forex, que son las divisas de intercambio de monedas, ¿ok? De dinero. Entonces, ¿por qué se da así? Porque para mí los gaps simplemente son formas de que no se negocian los precios. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la empresa va a declarar ganancias y pérdidas, que esto lo hacen las empresas públicas en la bolsa de valores trimestral por obligación y por obligación del Estado, de la SEC, que es el Security Exchange Commission, que es el que regula todas estas entidades para que no cometan actividades ilícitas. Entonces, nuevamente, los gaps son intercambios acá que saltan de un precio a otro sin ser negociados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un volumen fuerte por debajo de la mesa, ¿ok? Donde se vende o se compra una acción. Y todo esto depende del balance económico de la empresa o una noticia relevante. No es que va a hacer esto porque lo quiera hacer, porque ahí es donde entra la Security Exchange Commission y revisa qué pasó si hay una actividad ilegal. En este caso, vemos la representación de Amazon, cómo ese cap salta y viene y encuentra otro nivel, o sea, otro precio más económico para Amazon o como lo queramos entender, ¿ok? Entonces, soporte en gaps, ¿ok? Este es un soporte anterior, fíjense, este que está acá, aquí viene subiendo y tira un gap hacia abajo. Tal vez esta representación viene de un día, estamos hablando de una semana, alguna mala noticia, tanto para la empresa como económica mundial, todo afecta las situaciones económicas de una empresa. ¿Okay? Si sube la inflación, sube las tasas de interés, estas empresas, el mayor crecimiento de ellas son por endeudamientos. Estas empresas se endeudan para crecer exponencialmente. Cuando una empresa crece exponencialmente, se endeuda y tiene préstamos, y estos préstamos suben las tasas de interés, o para seguir creciendo necesitan endeudarse más, tienden a bajar su precio de las acciones y crean, digamos, incertidumbre en los inversionistas para invertir. Esto es gaps, ¿ok? Cuando hay diferencia de precios, que no se hay negociaciones, como que entran por debajo de la mesa para que bajar o subir drásticamente. Ok, estos soportes de resistencia lo vimos en el capítulo 4. Gaps, vamos a empezar en este mismo capítulo de gaps, vamos a introducir niveles de Fibonacci. El Fibonacci es una herramienta, ok, que nos da la plataforma de trading, en este caso TradingView, y lo voy a leer para que ustedes entiendan, ¿ok? Niveles de Fibonacci. Los niveles de extensión y de retroceso de Fibonacci también pueden ser usados como niveles ocultos de soporte y de resistencia. En este caso, las posibilidades son ilimitadas y hay traders que basan su sistema principalmente en esta herramienta.
¿Ok? Un ejemplo sería usarlo para buscar soporte cuando se produce un retroceso y poder entrar en el mercado. Digamos, tenemos un mercado en alza. Bueno, voy a hablar de la representación de esta gráfica. Esta gráfica podemos ver que es un mercado que viene bajando. ¿Por qué viene bajando? Porque cuando llega a un punto más alto, que retrocede, se llama el retroceso, se llama, digamos, empieza a bajar. Toda esta bajada, como yo expliqué en los capítulos anteriores, la bajada no es para siempre, nada baja para siempre, ni nada sube para siempre como acá. Siempre va a haber movimientos de intercambio, movimientos que hay toma de ganancias. Los inversionistas toman su ganancia cuando tienen exponencialmente su dinero ya recuperado. Las mismas empresas reparten dividendos, los mismos accionistas cobran bonos y también las empresas invierten en sí mismas para seguir creciendo y eso es descapitalizar la empresa para un mayor crecimiento, pero eso es a futuro. ¿Ok? Por ahora, estos niveles de Fibonacci que dice, cuando viene bajando, nosotros trazamos la herramienta de un punto más alto, que sería este que está acá, a un punto más bajo, ¿ok? Y nos da un posible escenario para entender dónde puede llegar a, digamos que a tener una resistencia, como dice acá arriba, ¿ok? Entonces, si trazamos el punto más bajo, el punto más alto, el punto más bajo, nos da, fíjense acá, esto se llaman porcentajes, ¿ok? Porcentajes de retroceso. La mayoría de los traders toman inversiones o decisión de entradas precisa en retroceso de 0,50. Esto se llama resistencia en el nivel del 50%. Esto es la estrategia de Fibonacci. Trazar una herramienta, ¿ok? Para saber dónde está según la interpretación de un día donde quieras que estés analizando la gráfica, en este caso lo estamos analizando de un día, se traza el punto más alto al punto más bajo donde llegó, donde tuvo este crecimiento, para ver dónde podemos seguir vendiendo esta acción. ¿Ok? Y se vende y simplemente podemos entrar en venta acá, porque no vamos a vender cuando está allá abajo. Más bien compramos en estos niveles y tampoco vamos a comprar cuando está acá, cuando tenemos un claro entendimiento que está retrocediendo fuertemente la acción, ¿ok? Este es el Fibonacci. El Fibonacci requiere práctica y eso lo vamos a estar haciendo más adelante, ¿ok? Ok, seguimos. Zonas de oferta y demanda. Esto lo vimos arriba, pero aquí lo vamos a explicar más a fondo, ¿ok? Las zonas de oferta y demanda son unas zonas en las que se ha producido un imbalance entre compradores y vendedores que ha llevado a un movimiento explosivo en el precio. Cuando se vuelve a visitar esas áreas, actúan como soporte y resistencia importantes. ¿Ok? Volvemos a lo mismo. Soporte y resistencia es el punto más importante para mí en todo el trading. Esta es una zona de ofertas, obviamente que vamos a tener una acción de precio ahí, porque anteriormente esto funcionó como una resistencia y se fue hacia abajo. Vamos a verlo desde el principio. Nunca llega. Recuérdense que también vimos en capítulos anteriores de que cuando nos llega a esta zona no tomamos el trade, o sea, no tomamos esta venta, porque aquí estuviéramos buscando ventas. Solamente cuando llega al nivel de esa resistencia que tomamos la venta. ¿Ok? Entonces, esto es zonas de oferta y demanda. Okay. Análisis de soporte y resistencia. Una cuestión importante es valorar la fuerza de los SR, ya que a más debilidad hay más probabilidad de que sean rotos cuando el precio llegue a ellos. ¿Okay? Esto quiere decir es que cuantas veces más toque, es más fácil que rompa para un lado o para el otro. ¿Okay? Como he comentado anteriormente, como he comentado anteriormente, los soportes de resistencia más importantes, a mi juicio, son los horizontales. No obstante, hay otros factores que debemos tener en cuenta para valorarlos. Marcos temporales. Cuanto mayor sea el marco temporal o time frame de un soporte de resistencia, mayor es su importancia. ¿Qué quieren decir los marcos temporales? Es la temporalidad que estés viendo el gráfico. Recuerden que el gráfico lo podemos ver en un día,
en 4 horas, en 1 hora, en una semana, vamos a tocar ese punto, ¿ok? Pero entre más grande, o sea, entre mayor sea, o sea, digamos, si estamos viendo la interpretación de una gráfica en un día, es más importante el time frame de soporte y resistencia, ¿ok? Ahora voy acá. Los que se localizan en gráficos diarios, semanales o mensuales tienen mayor importancia que los que se producen en otros inferiores como en 15 minutos, 30 minutos, por poner un ejemplo. Eso fue lo que les dije antes de explicar eso, pero lo dije como que en mis propias palabras. Acción del precio. La acción del precio al llegar a un SR es muy importante, ya que cuando a más veces es tocado, más débil llega a ser. Escuchen bien. Entre más veces ha tocado, más débil es. O sea, que más fácil es taladrar ese punto entre más veces lo toque. Esta cuestión puede ser algo confusa y el motivo es que depende de la circunstancia. Por un lado, es cierto que cuantas más veces es tocado un SR, llega a ser más visible por los participantes del mercado, por lo que es más relevante. La cuestión viene que cuando un nivel es tocado de forma reiterada en periodos cortos de tiempo, si hablamos de un soporte, al revés sería para una resistencia. Este tipo de acción nos indica que los compradores están defendiendo el nivel cada vez con mayor dificultad. Les cuesta mantener el precio alejado del soporte. Y los vendedores tienen cada vez más fuerza. En este caso, el soporte se está debilitando y hay mayor probabilidad de que rompa a la baja. ¿Ok? Un ejemplo sería un triángulo descendente en que él va haciendo mínimos menores de forma consecutiva. Fíjense acá, cada vez que tenemos un soporte horizontal, obviamente, ¿ok? Pero cada vez los compradores no logran tomar control y vienen teniendo higher lows. ¿Qué quiere decir higher lows? Altos más bajos. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los vendedores tienen cada vez más fuerza, por lo cual toca el soporte, toca el soporte, toca el soporte, hasta que ya no puede más. No pueden más, cada vez buscan un taladro más grande para ver si pueden romper este punto. Entonces, ¿cuáles son los mejores puntos para tomar decisiones de compra? Sabemos que aquí está el primer punto, este punto que está aquí el primero, el segundo, yo tomo decisión a partir del segundo y el tercero, siendo estos los dos más importantes y ya con estos cuidando mucho de que los trades no son tan largos porque venimos viendo ya la descendencia del mercado a partir de acá, ¿ok? Y a partir de aquí ya vemos que él no logra avanzar y ya sabemos que el próximo puede ser menor hasta que lo rompa. ¿Ok? Ruptura de soporte, aquí pueden ver. Trading en soporte y resistencia. Los SR son áreas en las que potencialmente se dan oportunidades para abrir operaciones. A su alrededor se pueden desarrollar infinidad de estrategias, tanto si el precio respeta estas zonas como si no lo hace y las rompe. Voy a dar un par de ideas que te pueden servir en tu estrategia en estas zonas. Entradas en zonas de SR. Un elemento importante para desarrollar estrategias en zonas de soporte y resistencia es usar patrones de velas japonesas. ¿Ok? Los patrones de velas japonesas se van a usar justamente cuando llegan a esas áreas. Ahí lo dice, en estas áreas, en las áreas de SR, soporte y resistencia. Existen multitud de patrones de velas japonesas, pero dos de las más usadas junto con los SR son el pin bar y el engulfing pattern. Ambos son patrones. ¿Ok? Ambos son patrones que localizados en las zonas apropiadas confirman que el soporte o resistencia es respetado. Por si no los conoces, te dejo las imágenes para ambos patrones. Aquí están. Estas son las velas japonesas. Esto es lo que venimos viendo como que en forma amplia. Fíjense acá. Pero son las mismas velas. Entonces ahora vamos a conocerlas de cerca. Pin bar alcista es esta vela verde. Y el pin bar bajista es una vela roja que te deja esta mecha. Esto es lo que yo llamo la mecha. Si tenemos velas, ¿ok? Nos dejan una mecha. Esto lo llaman martillo también, como un martillo verde, donde identificamos que aquí tomaron control los compradores. Cuando vemos una vela que tenga una mecha roja, vemos que aquí, en esta mecha, tomaron control los vendedores. ¿Ok?
y muestra como un patrón más de venta y esta muestra un patrón de compra. Y fíjense, si esto actúa en un soporte, nos está indicando claramente que hay una acción de precio en ese punto. Y aquí, si actúa una resistencia, nos está indicando que hay una acción de precio para venta en ese punto. ¿Ok? Si está en el SR. El siguiente sería un ejemplo de ambos patrones en acción. Por lo que les dije antes de llegar a este punto. Fíjense, este pin bar que es bajista, este que está acá, por esto se coloca. Este pin bar que es bajista, vean cómo se coloca, ¿ok? En esta zona. Ahora vean acá este engulfing bar. Engulfing quiere decir de que la vela verde anterior superó a la roja, ¿ok? Que la envolvió, que la arropó, que es más grande que ella. Entonces tenemos el pin bar bajista y aquí podemos ver cómo tiene una reacción en el soporte que nos deja una mecha clara de compradores, simplemente que no se coloca verde, pero es un patrón de que hay un soporte en esta área, ¿ok? Y fíjense ahora el engulfing bar, que es una buena indicación de que los compradores tomaron control y arroparon la vela anterior con las compras, para entrar en compra luego y venirnos y aprovechar ese movimiento. Ok, vamos a dar esto hasta acá. Luego vamos a seguir en el siguiente capítulo con lo que es stop loss, cómo se colocan y todo lo siguiente, ¿ok? Así que vamos aquí. Bueno, ya sabemos que este capítulo fue algo extenso, pero repítanlo. La idea es repetir, repetir, repetir para que estén bien cómodos y puedan entender cuando entremos a la práctica de todos los conceptos y definiciones. Y siempre puedes ir atrás y revisarlo. Así que 1 de diciembre, aquí vamos. Así que nos espera en el 2023. Buenas cosas para todos.